la segunda parte de la crónica del Festival de Cannes, que nos había quedado un poco corta la charla el jueves pasado, y a mí me había quedado pendiente preguntarte, bueno, nos había quedado pendiente charlar sobre la otra sección en competencia oficial, que es Una cierta mirada. Sí, el festival tiene dos secciones de algún modo oficiales, que una es la competencia oficial, otra es Una cierta mirada. Luego tiene dos secciones no oficiales, que son la mítica quincena de los realizadores y la semana de la crítica, que ya vamos a hablar sobre todo porque... Que sea no oficial significa que no se compite. Que no se compite, hay otras cuestiones competentes, que no nació dentro de lo que fue el nacimiento de Cannes, valga la redundancia, sino que fue realmente una protesta de los realizadores frente a cierta normalización estética del festival, y entonces en la década del 60, 68 surge la quincena de los realizadores, justo después viene la semana de la crítica. Hoy en día son los cuatro al mismo tiempo, traspasan en el mismo tiempo, de hecho hay una competencia transversal entre todas las competencias, otra vez la redundancia, que está vinculada con lo que se llama la Cámara de Oro, que es la primer película de un director, que ahí ganó hace 2 años Pablo Giorgelli con Las Acacias. Pero bueno, volviendo al tema de Una cierta mirada, ahí este año había películas importantes, una nueva película de Labdías de 6 horas, vi otra de 4 horas y media que me pareció extraordinaria, nueva película de Lanzmann, de Claude Lanzmann, no de la Shoah, en este caso se llama El último de los injustos. Tenía muy buena crítica. Película extraordinaria. Acá estaba la nueva película de Claire Denis, estuvo también la película argentina Guacolda, una película que ganó, que es la de Ritipán, y de eso un poco me gustaría que hablemos. Guacolda es la de Lucía Puenzo. Lucía Puenzo, película muy rara en esa sección, una película extremadamente convencional, no entendía muy bien raro qué hacía. Que esté ahí que esté en esa sección, en Una cierta mirada. Película que trata sobre Mengele, volvemos a los nazis. Sabemos que Bariloche fue un refugio de nazis, está la gran película de Carlos Echevarría sobre el tema, que es Pacto de Silencio, donde está el caso Pripke. Y la película lo que cuenta en este caso es Mengele llega a Bariloche, conoce una familia, la madre de la familia es digamos una mujer que está embarazada, que tiene 2 hijos, ya tiene 2 hijos además, y la nenita no puede crecer y está en un colegio nazi, y en el colegio nazi no es perfecta, entonces digamos, los pibes la cargan como diciendo no es una buena área, ¿no? Esto es lo que está por detrás. Mengele lo que le propone a la mamá es justamente ayudarla a crecer. No le dice que es Mengele, no dice muy bien quién es, pero detrás de todo este batifondo va apareciendo, digamos, la cuestión nazi presente en la Argentina y este sujeto ahí entre los barilochenses. ¿Obtuvo algún premio? No tuvo ningún premio, la compró medio mundo, va a estar en todos lados, se va a estrenar, me parece una película más cercana al Oscar que a Cannes, y mucho menos en Una cierta mirada. Y decías la de Ritipán. Ritipán gana ahí en la competencia, ahí también estaba una película que hablamos la semana pasada, que es ganó mejor dirección, la película de Girardieu, que es Extraños en el lago, que es una película extraordinaria, para mí fue lo mejor que vi. Y en este caso Ritipán presenta una película que se llama La imagen que falta, sería de algún modo, que tiene que ver con algo que demarcó naturalmente su vida, que fueron los Gémeres Rojos, ¿no? Lo que Pol Pot y un grupo de delirantes llevó adelante en Camboya, que fue una exterminación en la década del 70 en el nombre de la dictadura del proletariado, que poco tenía que ver con marxismo, sino que era literalmente la organización sistemática de aniquilar a la gente. Y bueno, la película, él ya había trabajado estos temas en otras películas, Clement Rouge, el 21, es una película fuera de lo común del señor Ritipán. Es una película más didáctica, con mucha música, que lo que hace es trabaja sobre ciertos materiales de archivo. Lo que se ve es terrible. ¿Esta es la que decías que dura 4 horas? No, esta dura 2 horas, 2 horas, no, la otra es una película de Labdías, filipina. Pero lo que pasa en esta película es que trabaja con unos muñequitos hechos en arcilla, que va reconstruyendo las imágenes que no hay del pasado con la arcilla. Y vamos ahora, para mí, a la película del festival, que está ídolo de los ídolos, que es Godard. Godard hizo... Pero Godard no estuvo en Una cierta mirada, estuvo en la quincena. No, tampoco estuvo en la Semana de la Crítica, que son las dos paralelas. Cerró la Semana de la Crítica en un tríptico. En realidad es una película de 3D por 3 autores. Uno que era lamentable,
pobre, que era un portugués. El otro era Peter Greenaway, que hizo un trabajo muy interesante sobre el uso del 3D a partir de una zona de Portugal. La película está financiada por Guimarães, que es un lugar que se planteó en el año pasado como capital de Europa, y son los que financian la película. Y Godard, que hace, en realidad es un adelanto de la película que está terminando, que se llama Adiós al lenguaje, película en 3D. Pero acá lo que vemos es Godard en 3D por primera vez. Y la experiencia es fuera de lo común, es casi del orden de lo indescriptible. ¿Cómo explicar si no lo ves el 3D? Pero el 3D en Godard tiene... Lo primero hay una inmediata sentencia. Digital, estamos ante la dictadura de lo digital. Esto es lo primero que dice Godard, ¿no? Habrá que entender qué quiere decir con eso, pero evidentemente es el uso del digital, lo entiende él, es como la fábrica de sueños, es la fábrica de pesadillas. Pero se puede con el 3D hacer algo que exceda a lo comercial o que exceda al entretenimiento. Sí, él hace algo con el 3D que no tiene nada que ver con lo que hemos visto al día de la fecha. Ni con Herzog en la Cueva de los Sueños. No, ni siquiera con Herzog, que es algo de otro orden. Es un orden donde en principio en el cine está, esto es lo que yo pude capturar y entender, en el cine tenemos lo que llamamos el fundido encadenado. Es decir, cuando una imagen empieza a entremezclarse con otra y aparece y la cubre. Lo que va a hacer Godard como 3D es que ese momento de encadenamiento entre una imagen y la otra imagen se distancien. Y eso es lo que ves en 3D. Es una cosa muy rara. Lo que supuestamente se quiere ocultar. No, lo que supuestamente se está como enganchando, él lo desengancha y eso es lo que muestra en 3D. Otra cosa que trabaja en la película son los textos en 3D. Los textos, en vez de salir hacia el fondo, van hacia adelante, van hacia el fondo. Una cosa muy rara, fílmicamente bellísima, hasta que en un momento aparece ya, hay una escena de un perro en 3D, que es una cosa rarísima. O sea, es realmente el genio cinematográfico de esta época. ¿Sabes qué sensación tuve? No hay duda de eso. Pero ¿sabes qué sensación tuve? Cuando este tipo se muera, ya tiene 83, 84 años, no va a haber quién haga estas cosas. Y habremos perdido así como si hubiéramos perdido a Newton, como si hubiéramos perdido a Darwin, como si hubiéramos perdido, sí, la biología tiene a Darwin, la física tiene a Newton, y la música tuvo a Bach, el cine tuvo a Godard. El día que no esté Godard se habrá perdido algo que no tenemos, no hay continuidad, es el genio discontinuo, en fin. Lo tenemos que mostrar en el cinematógrafo, tenemos que conseguir la manera de ver algo. Va a ser difícil, pero por lo menos lo trajimos, damos cuenta de que esto existió. Godard en 3D, Los Tres Desastres es el título de su película, extraordinario. La secuencia que estamos viendo pertenece a uno de los tantos films pequeños o cortos del gran Lab Díaz, uno de los grandes directores filipinos. ¿Por qué digo corto? Porque esta película dura 5 horas y media. Las películas generalmente de Lab Díaz duran 9, 10 horas. Por ejemplo, La muerte en el país de los encantos, una película que dura literalmente 9 horas. Y es interesante pensar, hoy hablábamos del corto de Godard, en 15 minutos, un poco menos, Godard de algún modo redefine la totalidad de lo que implica el uso del 3D y muestra un camino del 3D en 15 minutos. Lab Díaz ha inventado un modelo de representación, un modelo de relato que por momentos lleva a películas que duran 5, 6, 7, 9 horas y según el propio Lab Díaz dice, si uno se quiere dormir un rato puede dormirse, uno puede ir a tomar algo y volver y la sigue mirando, como si uno entrara a una experiencia viviente, ve, sale, vuelve y sigue presente ante la película.
Estas experiencias con el tiempo son las cosas más sublimes que tiene el cine. Una experiencia que generalmente no nos permitimos pensar, porque en general uno va a ver un relato o que le cuenten una historia. Pero una de las cosas previas a cualquier historia es que el cine, no solamente en una historia se puede literalmente cubrir un siglo, 2 siglos, una vida, un día, 1 hora y media, según el modelo que le interesa al cineasta mostrar en una película, sino que además de esa experiencia está la misma experiencia de tiempo del propio espectador. Estas tienen que ver con la fenomenología del espectador en la pantalla, frente a la pantalla y en el cine. Algo más que tiene que ver con la experiencia del cine. En fin, lo vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Es una película a las películas de escuela que estamos acostumbrados. Armenio, argentino.